noches a todos y a todas y bienvenidos a esta tercera edición del Festival de Literatura de Lanzarote. Agradecerles que estén hoy aquí con nosotros, que estén siendo partícipes de este festival, del cual estamos enormemente agradecidos de que formen parte. Para mí es un placer presentarles al director del festival y también escritor, Carlos Battaglini, quien va a entrevistar al invitado del día de hoy, Fernando Aramburu, a quien agradecemos enormemente su visita en el día de hoy. Por último, invitarles a seguirnos en las redes sociales y para que estén al tanto de las novedades, así como de los cambios si los hubiese. Muchas gracias a todos por estar aquí, que disfruten de la charla. Bueno, buenas noches y la verdad es que es una gozada, no los puedo ver a todos ni a todas, pero sabemos que hay prácticamente más de 400 personas hoy aquí asistiendo a la charla de Fernando Aramburu. Como acaba de decir Celia, esta es la tercera edición del Festival de Literatura de Lanzarote. En primer lugar, los agradecimientos, en especial al Ayuntamiento de Tías por su apoyo significativo para que este festival siga adelante. También, por supuesto, al Ayuntamiento de Yaiza, al de Arrecife, al Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote, y después también a la ayuda privada que hemos recibido por parte de Bodegas El Grifo y Caja 7. Esta tercera edición, como han podido comprobar, nos desplazamos al sur, centro, casi Tías centro-sur de la isla, y más adelante nos iremos a Yaiza y les invitamos a que nos acompañen a todas las charlas porque la verdad es que prometen ser de lo más interesante. Voy a decir unas cositas muy rápidas antes de dar paso a Fernando, que ya me ha dado la venia para que lo pueda tutear. Y simplemente decirles que estén atentos a la página web porque a veces hacemos cambios, como ha sido el caso de hoy, que dada la demanda que recibimos tuvimos que cambiar el aforo al Teatro de Tías. La charla de Cristina Fernández Cuba también va a cambiar y se va a hacer en el Centro Cívico Fondeadero, pero bueno, en resumen, saben que tenemos 6 charlas, hoy la de Fernando Aramburu, el próximo jueves con Elizabeth Duval, seguirá Cristina Fernández Cuba, luego Sergio del Molino y ya en Yaiza a Mónica Ojeda e Ignacio Martínez de Pisón. En medio de todo esto tenemos 2 talleres con los escritores Matías Candeira y Men María. Eso será en Arrecife. Nada, estén atentos a la web, por favor, al canal de Instagram, al programa que muchos habrán recogido en la entrada. Saben que para todo hay que registrarse, para nosotros poder controlar mejor la asistencia. Y no olviden que hay un canal de YouTube donde pueden ver las charlas todas las veces que deseen. En unos días estará la charla de Fernando. Y ahora, sin más dilación, sí damos la bienvenida a Fernando Aramburu. Bueno, buenas noches, Fernando. Como podrán imaginar, es un tremendo honor tener a Fernando Aramburu aquí en el Festival de Literatura de Lanzarote. Su currículum es tan largo, tan extenso, que podríamos estar aquí hablando 4 o 5 horas. Cuando yo estaba preparando la charla, conté, y son más porque en el coche me ha dicho que son bastantes más, pero en los últimos 25 años he contado más de 32 premios, muchos de ellos, por supuesto, alrededor de Patria, de la que luego hablaremos una vez más. Y lo primero que le quiero preguntar a Fernando es, te voy a preguntar por una fábrica y por la figura de tu padre.
Vamos a empezar por ahí, a ver qué te dicen esos dos elementos. En primer lugar, buenas noches, obviamente. Sí, buenas noches. Son ustedes un público muy aplaudidor, lo cual se agradece la hospitalidad. Pues si hay un asunto del que yo hablo con gusto es de mi padre, que es una figura determinante en mi vida. Mi padre era un hombre bondadoso, generoso, con muy buen humor, cualidades que me gustaría haber heredado de él. Mi padre era un obrero en una fábrica y fue para mí una especie de contraejemplo, es decir, él representaba algo que yo no quería ser, un obrero, alguien cuyo guión vital ya estuviera determinado de por vida. Y hay una imagen que guardo de él que no he olvidado nunca y que en cierto modo es una de las pequeñas estrellas que están en mi cielo personal y ético. Una vez fuimos, mi madre y yo, a llevarle no sé qué, una fiambrera. Yo no digo tupper, pero yo soy todavía de los de la fiambrera. Y fuimos a un sótano donde él trabajaba y ahí estaba el hombre. Había habido un escape de agua. El agua maloliente le llegaba hasta los tobillos. Él seguía pegado a una máquina en una fábrica de artes gráficas donde imprimían calendarios, de todo, carteles, libros. Y era una máquina que hacía durante 8 horas el siguiente ruido: chaca, 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 chaca. Y a mí esa imagen se me quedó muy grabada como norte y guía de lo que yo realmente no quería en la vida. Sí. Así que yo nací con las cartas más bien poco propicias para tener una vida interesante, una vida creativa. Y pienso mucho en él. Precisamente no llegué quizá a admirarlo tanto como después de muerto, cuando me di cuenta que su presencia en mi vida había sido fundamental sin que yo me diera cuenta. Y en muchos aspectos humanos me daba 1000 vueltas. Claro. Estamos hablando de San Sebastián, que es tu tierra de origen. Y ahí te voy a preguntar por una persona llamada don Fernando Aramburokopoulos. ¿Quién es esa persona? Bueno, me estás llevando a épocas pasadas en las que yo iba por la vida con una melena que probablemente ahora sea inconcebible. Todavía me queda pero me falta el cosquilleo del flequillo aquí. Pero a veces cuando estoy solo hago así, ¿no? Solo se mueve la cabeza. Pues volviendo a lo que acababa de decir, en un momento determinado de mi vida, en la adolescencia, me planteé, a ver, ¿qué puedo hacer yo en esta vida, en este cupo de años que me ha correspondido? No sé cuántos, de momento el cupo dura. Y pensé, bueno, vamos a ver si triunfo en el deporte. Idea no muy original, como me di cuenta cuando me apunté a los alevines de la Real Sociedad y vi que concurrieron como 500 chavales. Había 11 mejores que yo, eso ya lo vi pronto. Entonces pensé, no, aquí yo no tengo nada que rascar. Me federé, voy hacia el Aramburokopoulos, no pienses que estoy aquí. Pero es que sin un preámbulo no es comprensible esto. Me federé en ciclismo. Idea que me surgió porque mi compañero de pupitre en el colegio estaba federado. Yo me lo pensé con cierto temor porque había que sacarse sangre, a mí me daba mucho miedo. Pero finalmente me sometí al pinchazo y me federé y asistí a una primera carrera con el número 28. Cuando miro imágenes de la Vuelta a España o del Tour de Francia o del Giro de Italia, miro quién lleva el 28. De alguna manera me representa. Bueno, solo corrí una carrera y yo pensé, fui con mi bicicleta vieja, pensé que esto será como en la televisión, donde se ve a los ciclistas al principio
que van conversando tranquilos, de conversar nada, dieron la salida, y entonces me quedé el penúltimo desde el principio. Me expulsaron de la carrera porque el comisario en su coche se paró a mi lado y me dijo que me bajase. Pues vamos, no llevaba ni 1 kilómetro, porque no llevaba chichonera, entonces no había casco. Chichonera. No me bajé, porque para una vez que... Y bueno, ya íbamos 3 separados por unos 20 metros. Todo esto lleva a la literatura, ya verán. Y el que iba delante de mí se equivocó de carretera, esto en la provincia de Guipúzcoa, yo detrás y el último también, nos llamaban, chavales y tal. Bueno, bajé, me retiré poco después, pero no porque... Me retiré por vergüenza, porque la gente a los últimos nos animaban con cierto retintín, cierta retranca, y no me parecía agradable ser ahí un mono de feria. Y me monté en el coche escoba y luego iban subiendo otros, o sea que tampoco... Y finalmente mi última tentativa deportiva fue el lanzamiento de jabalina, porque... Pero todo esto es serio, ¿eh? O sea... Ya bueno, cuando empiece con las bromas, no, había en el panel ahí del colegio, pues había una competición atlética de colegios en San Sebastián y necesitaban un lanzador de jabalina. Y pensé, esto es lo mío, jabalina, vamos, voy y tiro. La primera jabalina que yo agarré en la mano fue en el momento de participar. Y me llevé una negativa sorpresa cuando comprobé que pesaba mucho aquel chisme de metal. Bueno, pues necesité 5 intentos para dejar una marca. Pues si no dejar marca, si me caía plana, si no, no es válido el intento. Pues tampoco quedé el último, es que ni siquiera quedé el último. Siempre había alguien que... Bueno, entonces me di cuenta de que ese no era mi camino. Y estuve pensándolo. Y ahí sí que viene un momento decisivo en mi existencia, sin el cual yo ahora no estaría aquí. Y en un momento determinado, a mí, y también se lo debo a mi padre contaba que lo había llamado el patrón, y había ido a la oficina del patrón, y ya mientras lo contaba, él hacía esos gestos de sumisión del obrero raso, y repetía algunas frases del patrón, y yo me daba cuenta de que la calidad del lenguaje del patrón era superior a la calidad del lenguaje que nosotros usábamos en casa. Y creo que ahí se me empezó a encender una luz y comprendí, intuí o barrunté que quien domina las palabras, domina las situaciones, tiene un campo de posibilidades muy grandes. Y esto coincidió con un profesor al que le debo todo, que me metió el gusanillo de la lectura, que me prestaba libros, que me enseñó a poner las tildes. Y de la noche a la mañana me hice un lector compulsivo. Y concebí el sueño de ser escritor a los 15 y 16 años. De tal manera que toda mi vida, hasta este mismo momento, consiste en cumplir el sueño a un adolescente, cosa que le he hecho con bastante fidelidad y no con poco éxito. A veces sueño que me encuentro con él y me echo la bronca porque no mantengo algunas ideas que el chaval este tenía, pero yo a cambio le digo, bueno, pero yo he sobrevivido y tú no, ¿no? Y no muevas el pelo que me salpicas. Y de esa manera yo entré en lo que es la literatura, esto cambió mi vida, esto fue una revolución interna. Pronto me di cuenta de que el mundo a mi alrededor reaccionaba positivamente. Por ejemplo, ahora que no me oye nadie, se ligaba bastante. Si uno utilizaba cierto vocabulario un poco refinado, o si tenía cierta habilidad poética, caramba, uno despertaba cierto atractivo, cosa que todavía me motivaba más y me afianzó en el deseo de efectivamente construir toda mi vida a partir de o en relación con la escritura. Entonces no tenía dinero, pero tenía mucha ilusión. ¿Qué hacer? Yo no tenía una editorial, tampoco escribía bien. Entonces se me ocurrió fundar un grupo gamberril, año 78, transición, deseo de modernizarse, nos abrían todas las puertas, y fundamos un grupo que se llamó Grupo Cloc, de arte y desarte. Nunca supimos definir lo que es el desarte, pero
más o menos sospechábamos que era lo contrario del arte y lo practicábamos. La idea, vista desde la perspectiva actual, me parece bastante perspicaz. Se trataba de sacar la literatura del escritorio. O sea, no convertir la literatura en un mero escribir libros, un libro tras otro, sino llevarla a la calle, un poco como Alonso Quijano, de salir a la calle y obligar a los transeúntes a verse en situaciones desconcertantes, absurdas, gamberras. Y todo esto coincidió con una ley de apellidos, de nombres y apellidos, según la cual pues, los ciudadanos de mi tierra natal tenían la posibilidad legal de cambiar la ortografía de sus nombres y apellidos, que es cuando todo el mundo empezó a ponerse Cas, ITX, Óscar con K, Carlos con K, ¿sí? Entonces, claro, yo estaba en modo paródico y gamberril y me autodenominé Aramburucópulos, apellido con el cual publiqué mis 2 primeros libros. Y la idea me la inspiró el Greco, que se llamaba Domenico Theotokopoulos, y estuve llamándome 2 o 3 años así. Además, me daba mucho placer ver que algunas personas no lograban no pronunciar mal el apellido, sino ni siquiera pronunciarlo. Y termino, mi suegra alemana, la pobre, cuando mi mujer, que por fortuna todavía lo es, le dijo que iba a llevar a un chico español a casa, le dijo que yo me llamaba Aramburucópulos. Entonces la mujer, que no hablaba ni jota ni papa de español, estuvo allí en casa memorizando este apellido. Pero cuando yo llegué allí ya no usaba el apellido. Entonces la pobre mujer se esforzó, hermano. Ese era mi apellido de guerra literaria, una provocación y una fase en mi vida, sí. Una fase de tu vida importante. Luego estudias filología hispánica, te vas a Zaragoza, y ahora entramos en la época de Zaragoza, pero quiero también que nos hables de aquella vez que alguien tocó el timbre de tu piso en Zaragoza. Sí, bueno, Zaragoza es una ciudad fundamental en mi vida. Sí, pero perdona, quiero que... Todo es fundamental en mi vida, según... Sí, pero ¿quién toca la puerta? Parezco un cimiento. ¿Quién toca la puerta? Sí, Fernando? bueno, estas son anécdotas. Efectivamente, fui a estudiar filología hispánica a Zaragoza porque no me admitieron en Sant Cugat del Vallès. Me equivoqué al rellenar el impreso. Bueno, esto fue una jugarreta muy buena del destino. Entonces fui a Zaragoza, donde también cometí el mismo error. Lo que pasa que en Zaragoza la gente es de otra pasta y son de una nobleza y de una generosidad que admiro. Y entonces por teléfono arreglamos el dato fallido que yo puse allí, no sé cuál fue. Sí. Y entonces fui a Zaragoza, resignado, porque me parecía una ciudad muy fea. Y llegué allí con un amigo, que también era del grupo Clock. Y llegamos a las tantas de la madrugada, los dos éramos escritores, en ciernes. Salimos del tren, un señor nos indicó dónde había una pensión, esto como a las 3 de la madrugada o así. Nos metimos allí y a la mañana siguiente salimos y preguntamos a un señor por la calle dónde estaba la universidad, que es como preguntar en la jungla dónde está el río. O sea, era... Y vamos a decir que al cabo de un minuto estábamos rodeados de 5 o 6 personas, todas hablando al mismo tiempo, todas deseando ayudarnos. Y ese señor nos acompañó bastantes calles hasta que nos supo bien encaminados. Y yo le dije a mi amigo, hemos llegado al lugar adecuado. Porque la ciudad luego mejoró mucho a raíz de la Expo y ahora está muy curiosa. Pero entonces no, entonces era una acumulación de edificios funcionales y poco más. Y yo le dije, hemos llegado al lugar adecuado, efectivamente, porque yo prefiero una ciudad que no sea bellísima, pero con una gente estupenda, que un lugar maravilloso donde a uno lo tratan con arrogancia o con desprecio, etc., ¿no?
Y bueno, pues en Zaragoza no solamente terminé Filología Hispánica, carrera que hice porque me pareció que era la más próxima a la actividad literaria, y en efecto lo era. El primer día que yo llegué a la universidad se me cayó el alma al suelo cuando vi aquel edificio antiguo, viejo. Pensé, ¿en qué panteón voy a terminar yo Filología Hispánica? Dios mío, ¿pero qué es esto? Bueno, pues me equivoqué completamente. Los profesores eran magníficos, de 30 y pocos años. Ahí estaba Aurora Ejido, que es académica de la RAE actualmente, Agustín Sánchez Vidal, 30 y poquitos años, gente joven, gente innovadora, que hablaba de jazz, de cine en las clases. Todos fumábamos, yo fumaba mi faria después de comer a mi alrededor. Había que sacarme el humo para verme. Y allí conocí a la guapa, claro, que es la razón por la que yo ahora, desde hace 40 años, resido en Alemania. Pero todo empieza después de que... Sí, bueno, un día sonó el timbre en nuestro piso de estudiantes, éramos 3. Yo les dije a los otros, ¿por qué no habilitamos como habitación la sala si no la usamos? Si viene alguien, pues en lugar de pagar lo que pagábamos entre 3, pues entre 4, y así queda un poco de dinerito para las noches de Zaragoza. Estuvieron de acuerdo y yo puse unos pasquines por las facultades, puse Se busca persona, para, en fin, para no discriminar por sexos. Entonces, claro, el lenguaje inclusivo, cuando no estaba popularizado, se me ocurrió poner persona, y un día sonó el timbre a una hora criminal para estudiantes, a las 10 de la mañana. Los otros estaban en la cama y yo salí y abrí la puerta. No me lo podía creer, es que no lo podía creer. Pero era un piso ahí en un barrio de las afueras, más modesto que un armario ropero, y ahí estaba esa chica tan guapa, preguntando si realmente importaban chicas, dijo, si importan chicas. Me sentí como un traficante de chicas. No, mayores meteduras de pata me han pasado a mí en Alemania, o sea que... Y entró, y entonces ahí estuvo conviviendo con nosotros un tiempo. Le enseñé a hacer tortilla de patatas, en fin, un poco para civilizar a estos europeos que se alimentan de salchichas y demás. Y bueno, y finalmente pues surgió una relación que dura hasta la fecha, y es la razón por la que yo vivo en Alemania. Lo nuestro es una historia muy bonita de estudiantes, sencilla, pero tenía un fundamento, un suelo sólido de amor, pero también de amistad y de compromiso, de vivir juntos y de fundar una familia, y seguimos juntos. Y una vez estuvimos en Lanzarote todos aquí, la anterior vez. No los vi a ustedes, pero yo aquí estuve. Sí, es verdad, en los años 90. Pero antes de preguntarte por Alemania, creo que hay también un punto de inflexión que puede ser, de alguna manera, el inicio de Patria, que también se vuela en otros libros tuyos, como Años Lentos, etc. Creo que hay un suceso desgraciado, que es el asesinato de Enrique Casas, el senador, que creo que es un poco te cambia también el enfoque de tu perspectiva, sí. ¿No? Bueno, yo era poeta, no tenía responsabilidades familiares ni laborales, era provocador, era surrealista, era divertido, daba acceso al sentido del humor en todo lo que hacía, me complacía hacer cosas con sentido colectivo, pero vamos a decir que era todo muy juvenil todavía. En el año 84, un grupo, no exactamente ETA, sino un grupo que se hacía llamar Comandos Autónomos Capitalistas, asesinó en su casa al senador del PSOE, Enrique Casas. Y este hecho a mí me golpeó muy fuerte, más que nada porque yo conocía a este hombre personalmente. No puedo decir que fuéramos amigos, era bastante mayor que yo, pero teníamos amigos comunes. Yo participaba en una revista que se llamaba Cantil, de literatura,
y Enrique Casas solía aparecer al final de la reunión semanal y solía pues, tomar algo con nosotros, con Raúl Guerra Garrido, en fin, gente que me acogió en la revista y con la que yo aprendí mucho. Entonces, vamos a decir que por primera vez yo podía ponerle cara, nombre a una víctima, a un asesinado. Es decir, que no era una foto en la pantalla del televisor, no era un número más, no era la quinta víctima del mes, sino alguien muy concreto. Y me pilló en San Sebastián, por cierto, año 84, febrero, día lluvioso, y fui, no sé si movido por la compasión o por la curiosidad, fui a la Casa del Pueblo, la sede social del Partido Socialista en San Sebastián, y vi cómo transportaban el féretro al interior de la Casa del Pueblo, y además lo llevaba mi librero de la librería Lagún, Ignacio Latierro, lo llevaba Gerardo Iglesias. ¿Se acuerdan de Gerardo Iglesias, Sí, del asturiano, Partido ¿no? Comunista de aquella asturiano, época? sí, sí. Sí, o sea, era gente de izquierdas además. Entonces, cuando yo vi eso desde el borde de la calle, yo me dije, algún día, y digo algún día porque yo sabía que en esos momentos no estaba maduro ni como persona, con limitados conocimientos, ni como escritor. Algún día me dije, escribirás sobre esto. Es decir, que en ese momento yo adquirí el compromiso de expresarme alguna vez por medio de la literatura sobre toda esa serie de crímenes, de atentados, de violencia, además justificada, dentro de la cual yo me crié. Es decir, ETA nació el mismo año que yo, en el año 59, entonces vamos a decir que yo no he llegado a este tema como si fuera un tema, sino que es más bien una experiencia personal. He sido también adolescente, he estado expuesto también. Yo recuerdo compañeros de clase que después tomaron las armas, es decir, que yo he estado metido dentro de esto. Y sería muy raro que un escritor de mi especie, es decir, un escritor que tiene el proyecto de dejar un dibujo de su época y de las gentes que habitaban en su época, sería muy raro, digo, no abordar este asunto, que además me golpea de una manera muy directa. Y Patria es uno de los textos con los cuales yo me he expresado sobre esta cuestión, no en modo teórico, tampoco historiográfico, sino desde lo que yo hago, que es la ficción literaria. Efectivamente. Sí, lo que te decía antes, que seguramente ahí empezaba ya el germen de lo que iba a ser. No voy a decir tu gran obra porque tienes tantos libros, pero vamos, un libro importante. No, pero yo soy el de Patria. Como Patria. No, por eso. Es que no quiero. Sé que yo está un poco. Estoy en la calle o estoy en la feria del libro, ahí sentado, y pasa la gente y dice, mira, el de Patria. Dice, ¿no? Y yo ya le dije al editor, le dije, mira, quita mi nombre de las cubiertas de los libros, pon el de Patria para que la gente ya me identifique más rápidamente. Pues mira, lo podías haber puesto en el cartel. Claro. No a mi nombre, el de Patria. Yo en lugar de Patria, luego te preguntaré por Patria, te voy a preguntar por un sitio que se llama Antíbula. Sí. Que aparece de manera recurrente en tus libros, en una trilogía, que es como podemos decir, tu Macondo o tu Yonapá. Sí, bueno, esto es anterior a Patria. Sí. Bueno, esto es un proyecto de 3 novelas que transcurren todas ellas en un lugar imaginario al que llamé Antíbula, y es una especie como de relato del siglo XX. Es decir, empieza con Los ojos vacíos, que cuenta lo que es una dictadura militar, sigue con La gran Maribián, que transcurre en el mismo lugar pero durante una dictadura de tipo colectivista, y termina con Bami sin sombra, que transcurre durante una democracia en el mismo sitio imaginario. Bueno, estos son mis libros más secretos, por así decir, los más omitidos, los que menos atención quizá merecen, los menos traducidos también. Bueno, en realidad no están traducidos ninguno, o sea que... Pero tú sí has pero traducido. yo Sí. voy a decir una cosa, es que si yo me tuviera que presentar ante un jurado literario particularmente severo, yo me presentaría con estos libros, y sobre todo con el primero, porque me parece un ejercicio literario de imaginación muy fuerte y mucho más intenso
que otros que son más bien de tipo realista, ¿no? Y la idea partía simplemente de que yo me inventaba un lugar, me inventaba una historia, unos personajes, unos hábitos. Por ejemplo, la comida nacional en ese país es el lince. No, ese es el perro, perdón, el perro, que además eso es algo que muchos no perdonan. Yo mismo tengo un perro y no tengo previsto comérmelo. Y el animal de compañía más difundido es el lince, o sea que en realidad ahí hay algo de clock también, es decir, que a los lectores no se les concede el privilegio del prejuicio, es decir, no saben nada, no saben cómo es ese sitio, no saben su historia, sus hábitos, entonces yo se lo voy dando todo, pero claro, a medida que yo voy dando frase a frase, yo voy perdiendo esa libertad inicial, ¿no? Bami sin sombra, para colmo, es un libro que ni siquiera los críticos que lo elogiaron lo entendieron, ¿no? Y no por nada, sino porque el personaje en la página 60 y tantos es una niña, es asesinada, pero en el momento de ser asesinada en un barco se disocia en dos y una de las dos, que es la misma, consigue esconderse debajo de un mueble y ve cómo su otro yo, que también es corporal, es asesinado. Entonces esa niña después entra en una especie de laberinto, tiene que subir a un último piso, no lo consigue y al final termina siendo la asesinada observada. En el momento de ser asesinada observa cómo ella misma se está observando. Bueno, esto no lo entendí, esto solo lo entendí yo y así me fue. Sí. Y entonces dije, voy a escribir Patria, porque si no, mira, no me van a hacer caso. Volviendo, te voy a hacer una pregunta de Patria. Si tuvieses que elegir, identificarte o reencarnarte en uno de los personajes principales y solo tuviese la opción de elegir a uno, ¿con quién te quedarías? No, es que, sabes, yo no trabajo con seres humanos, sino con palabras. Es decir, yo lo que ofrezco es un texto y son los lectores los que se hacen la novela en su cabeza y cada uno se lo hace a su manera. Y quien participe en un club de lectura se habrá dado cuenta de que un mismo libro suscita interpretaciones, impresiones muy distintas, ¿no? Los personajes que a mí me caen más simpáticos puede que sean los más malvados, porque son los que me dan más novela. Es decir, tengo una relación de productividad con mis personajes. Un personaje bueno, bondadoso, generoso, que no mata una mosca, pues prefiero tenerlo en mi vida diaria, pero no en una novela, porque es que no me da episodios, ¿entiendes? Entonces, prefiero un criminal o un violador, sabiendo que no es más que un personaje de ficción, es decir, que es una construcción verbal. En mi vida no los quiero, claro, ¿sí? Solo me ha pasado una vez en toda mi trayectoria literaria, solo una vez en la cual he establecido una relación sentimental con un personaje. Y esto es algo que yo pensaba que no se iba a notar, lo notaron todos mis amigos y otras personas. Y es con el abuelo del niño. Es la única vez en que yo he sentido que un personaje era más que una serie de palabras con detalles, con una sustancia psicológica, unas circunstancias personales. Y la razón es que yo no conocía a mis abuelos varones, a las abuelas sí. Los dos fallecieron mucho antes de nacer yo y he vivido toda mi vida con ese hueco, doble ausencia, que se fue haciendo cada vez mayor a medida que yo crecía, porque de niño no era consciente de esto, y oía a otros que contaban, pues sí, mi abuelo me regaló una guitarra, mi primer libro me lo regaló mi abuelo jugaba conmigo, mi abuelo me enseñó a jugar a ajedrez, mi abuelo aquí, mi abuelo allá, mi abuelo me sacaba a pasear, y yo pensaba, caramba, joder, pues a mí yo no he tenido esta suerte, ¿no? Entonces, ahora soy abuelo, pero como me han faltado modelos, tengo que improvisar.
Y en vista del resultado, creo que no lo hago del todo mal. Pero en todo caso, y estos son ritos de escritor que quedan en el escritorio y de los cuales nadie tiene por qué tener noticia, pero yo sí que me valí de este personaje para ejercer de nieto mientras escribía. Es decir, que me convertí un poco en el nieto de este personaje, y esta es una de las razones por las que lo traté con una particular delicadeza. ¿Sí? Y lo libré de cualquier acción donde él quedara pues, en mal lugar. Su hija, que además de personaje es informante en esta novela, le insiste al autor en que trate con cuidado a su padre, que no dé una imagen ridícula de él. En este caso sí que establecí una relación personal con un personaje que en cierto modo era trasunto de abuelos que yo no tuve. En cuanto a Patria, bueno, pues hay un personaje que me daba mucha novela y que por otro lado es un personaje muy valeroso porque cumple como una función de puente entre las dos familias, que es Arantxa. Arantxa es un personaje al que yo estoy muy agradecido. Yo notaba que cada vez que Arantxa recibía su racimo de capítulos protagonizados por ella, me daba mucha novela. Y que además el pasaje en cuestión se llenaba de una particular vibración humana. ¿Sí? Ahora, yo no me quiero reencarnar en Arantxa y estar en silla de ruedas después de un ictus, ¿sí? Ni en un asesinado, ni en un asesino. Obvio, claro. Vamos a volver al año 85, que es cuando te vas a Alemania. Y quiero preguntarte, claro, son 40 años de vida ahí, pero quiero preguntarte qué tal llevas la ausencia del mar en Hannover, en Alemania. Bueno, no soy particularmente vulnerable a la nostalgia. De hecho, me complace definirme como un hombre centrífugo. Sobre todo si estoy con nacionalistas, me encanta definirme como centrífugo, es decir, un hombre que con cada libro, con cada conversación, con cada lugar que visita cuestiona lo que es una identidad inamovible. O sea, alguien que aprende algo nuevo, que se adapta a algo nuevo, que amplía su horizonte vital. Pero no soy de hielo y me falta el mar. Yo nací a 500 metros del mar y el mar ha sido durante muchos años de mi vida una presencia, también un olor. Cuando yo llego de visita a mi ciudad natal y salgo del tren o del autobús, no tenemos aeropuerto, pues aquí en el autobús, y lo primero que hago es olisquear a mi alrededor y el mar ya viene a saludarme, ese olor particular del mar Cantábrico, un olor húmedo, a algas, agua que se mueve, a espuma a veces iracunda. Me falta el mar en el sentido de una dimensión grande a mi lado y, en cierto modo, trato de suplirla con el bosque. Vivo en una zona boscosa, no es lo mismo un bosque que el mar. Pero, en fin, para ir tirando, un buen bosque ahí cerca no está del todo mal. Con 4 añitos, yo habría sabido en mi ciudad si me hubieran, por castigo, por ejemplo, mi madre y tal, me tapa los ojos con un pañuelo, me deja en cualquier lugar de la ciudad, yo habría vuelto a casa sin problemas, porque todas las calles, todos los edificios, las plazas, las avenidas, todo ocupaba un lugar con respecto al mar. Entonces, esta especie como de orientación es para mí un poco simbólica. Me faltaba en Zaragoza, ¿no? Zaragoza, yo no sé dónde estaba el norte, el sur, es que todo era como si hubieran cogido unas casas y lo hubieran tirado ahí. Entonces, no tenía una referencia, no había un monte, algo para saber si voy bien, ¿no? Y hace poco, ahora que se está difundiendo mucho la inteligencia artificial, le pregunté por cuál es la idea de Aramburu sobre el mar.
Y salió ahí, me sorprendió y acertaba. Con lo cual estoy pensando que quizá me pueda ahorrar en el futuro un montón de trabajo. Pongo ahí el tema y más o menos lo que quiero y luego lo doy por mío y fuera. Claro. ¿Recuerdas tus primeros años en Alemania? ¿Fue duro? ¿Fue sencillo? ¿Cómo fue? Bueno, fue un país que a mí me acogió desde un primer momento. Fui un inmigrante privilegiado. Es decir, yo no fui en patera, en cayuco a Alemania. Yo fui porque mi mujer era alemana. Si hubiera sido, yo qué sé, si hubiera sido rusa, pues yo estaría ahí con el Putin en Siberia. Pero bien, me tocó Alemania. Habría preferido Italia, pero bueno, no se puede elegir todo. Hay una cuestión con respecto a mi llegada a Alemania que quizás sea interesante expresarla aquí, porque tiene que ver con la literatura o con el hecho de escribir asiduamente. Bueno, en realidad yo me quedé a vivir en Alemania porque al mismo tiempo obtuve un puesto de trabajo como docente, eso me facilitó todo. Al principio yo no tenía permiso de residencia, iba a solicitarlo, no me lo concedían porque no tenía permiso de trabajo. Ah, bien, iba a pedir permiso de trabajo, no me lo daban porque no tenía permiso de residencia. Así que me casé. Y hasta ahora. Y no en el primer lugar, porque sospechaban que era un matrimonio de estos concertados, pagados, con la idea de no convivir y después divorciarse cuando uno ya tenía los papeles. Esto por lo visto existía, yo no sabía y yo me casé. Me casé sin entender nada, porque no entendía nada, hablaba alemán, firmé y a la salida me dijeron, ¿te has casado? Y a mí en casa me enseñaron a terminar todo lo que se empieza. O sea, a mí mi madre no me quitaba el plato de delante hasta que no comía la última lenteja. Así que hasta que la muerte nos separe. ¿De qué iba esto? Sí. Entonces... De Alemania. De tus primeros años en Alemania. Es que voy a exponer otra cuestión fundamental. A menos que se me olvide. No, de repente me encontré en una situación... al principio inquietante, que es la de un escritor. Yo ya escribía habitualmente poemas, uno otro y otro y otro. Me encontré en la situación de un escritor en lengua española que se instala en una sociedad donde se habla otro idioma que tampoco dominaba. Entonces me entró una especie de temor o de psicosis, en el sentido de que me parecía factible no que se me olvidase mi lengua materna, pero que se me oxidase, que el idioma evolucionase en España, aprovechando mi ausencia, que cada vez que yo volviera a España, pues hablase como una especie de judeo-español del siglo XV, pero ¿no? Como Vuesa Merced, etc. Bueno, estoy exagerando, pero sí, de hecho sigo diciendo fiambrera y no digo a nivel de ni cosas de estas. Me he quedado un poco parado en un habla de los años 70-80. Entonces, tomé una decisión que, vista al cabo de los años, creo que fue muy acertada. Y fue lo siguiente. Yo tenía que aprender alemán a toda costa y a toda leche, cosa para la cual estaba muy motivado. Y al mismo tiempo decidí reaprender mi propio idioma con fines literarios, porque yo era consciente de que mi dominio de la lengua española no era suficiente para levantar una obra literaria de cierta calidad, ambición que he tenido toda mi vida. Entonces me dediqué a estudiar sintaxis y gramáticas, pero también a estudiar el estilo de otros escritores. Y con el tiempo me di cuenta de que adquirí una habilidad que ya me venía un poco del estudio de la filología, una habilidad consistente en poder sacar el idioma materno del instinto y objetivarlo, y verlo fuera de mí, no solo para analizarlo como cuando uno estudia filología, sino para jugar con él. Entonces aprendí una especie de ventriloquía por escrito y me resultaba muy gozoso suplantar
al estilo de otros escritores y dársela con queso a mis amigos, incluso en alguna revista o periódico, donde yo enviaba pues, un texto inédito de Alberti o de García Lorca, y a veces colaba porque yo imitaba pues, el vocabulario, ciertas constantes lingüísticas, etc. Entonces, eso a la larga me vino muy bien. También, claro, se suscitó una alarma lingüística que me inducía, cada vez que venía a España, a estar con la antena puesta, intentando abastecerme de novedades lingüísticas, de nuevas palabras. Luego me di cuenta de que el idioma no evoluciona tan rápidamente como yo había temido, ¿sí? Y que todo el mundo seguía hablando como cuando yo los dejé. Pero yo llevaba ahí mi cuadernito y una palabra nueva, una expresión nueva, ¿no? Y además, en cuanto tomaba nota de una novedad, al primero que se ponía a mano, se la soltaba, ¿no? Y pues empecé a usar deliberadamente el pretérito imperfecto para todo, ¿no? Ayer llegaba, esta mañana moría, un poco para no quedarme ahí solito usando el idioma como me lo habían enseñado. Creo que yo no sería el escritor que soy, para bien o para mal, si no fuera por la lengua alemana. Es decir, que al aprender un idioma, creo que para dominar la propia lengua, creo que hay que aprender otras. Porque uno ve otras posibilidades, uno ve las carencias del propio idioma, o uno puede ser consciente de aportaciones que puede hacer, y mis novelas están salpicadas de expresiones alemanas que se entienden perfectamente. Por ejemplo, cerrar los nervios. Me cierras los nervios, me estás sacando de quicio. Y de estas uso bastantes. ¿Sí? Ya terminó. Entonces, Mira, que podría seguir aquí. Sí, estabas hablando de bueno, la faceta, como dijimos al principio, Fernando Aramburu ha tocado todo tipo de géneros literarios, entre ellos la traducción del alemán al español. Pero quiero preguntarte una cosa que a muchos nos ha parecido súper curiosa, que ayer la comentamos, ¿no? Que muchos matarían por escribir en la contraportada del País, y tú, sin embargo, renunciaste a ello. Sí, bueno, tenía una columna semanal los martes. Sí. Efectivamente, la última página lo dejé, les dije, con un mes de antelación, claro, para que pudieran encontrar un sustituto, que me parecía que yo no estaba aportando nada valioso, no me divertía, me veía buscando temas a toda costa. Entonces me pareció que, no es que me pareció, sino que el chaval de pelo largo que concibió aquel sueño ya me dejó una norma para toda la vida. Y yo soy obediente, a los vascos nos gusta mucho obedecer. Entonces fíjese que van todos siempre en grupo. Donde va uno, van todos, la cuadrilla. Es el deporte nacional vasco por excelencia, obedecer. Y si es a una mujer, todavía mejor. ¿Por qué digo esto? Porque el chaval aquel me dijo que yo soy escritor. Claro, él se queda en la adolescencia. Ahora yo soy otro. Soy el mismo, pero soy otro. Que me ahorquen si lo entiendo, que decía Groucho Marx. Me dijo, todo lo que tú escribas, vamos a decir en plural, todo lo que escribamos en las distintas fases de nuestra vida, todo tiene que ser un reflejo directo de nuestra verdad personal, no de la verdad absoluta o con mayúscula, sino de la verdad propia. Es decir, que todo lo que escribamos será consecuencia de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos expresar. Y además será expresado no de una manera chapucera, sino que tú, nos tuteábamos el chaval y yo, tú, es que era un descarado, Aramburu, tú te esforzarás siempre por dar a los demás, puesto que tú escribes para los demás, lo mejor que puedas. Te esmerarás, estudiarás, te esforzarás para dar de ti
lo mejor que puedas con tu mucho o poco talento. Y esto está en la base de esa decisión de abandonar un lugar de privilegio. No me fui dando un portazo, yo quedé muy a buenas con el periódico, de hecho me comprometí a participar de manera esporádica. Claro, hace 20 años, cuando estaba atado a la necesidad de ganar unos honorarios para llegar a final de mes, pues no me habría podido permitir esta decisión. ¿Sí? Claro. Bueno, la verdad es que fue una decisión de esta, bueno, sorprendente. Pero y también soy sí. consciente, claro, que uno va cumpliendo años, se van incorporando nuevas generaciones de escritores, de periodistas y de todo. Ocurren muchas cosas, estamos bombardeados de información y llega un momento en que algunos llevamos con la lengua afuera y con nuestra pequeña opinión, a ver, a lo último que ha ocurrido, no me veo a gusto en ese papel. Es que además yo considero que desde un punto de vista intelectual lo meramente opinativo es lo más frágil de nosotros. Es decir, y hasta el punto de que no es raro que uno se sitúe en un rincón ideológico para poder despachar la tarea. Es decir, que ya te dan las premisas y al final ya solo tienes que decir o atacar o argumentar contra, ya diga lo que diga, porque estás situado ahí. Y eso no lo quiero, no lo quiero. Cuando tomaste esa decisión, has dicho que venía tu alter ego juvenil, por así llamarlo. ¿Escuchaste también la voz de Albert Camus, que es uno de tus referentes morales, ¿no? Sí, bueno, yo estoy muy agradecido a este intelectual francés, Albert Camus, porque me procuró los rudimentos éticos que me siguen sirviendo en un momento muy importante de mi vida, justo en medio de una sociedad en la que había atentados continuos. Sí. No voy a decir que él me salvara de caer en ese abismo, pero yo notaba que cuando actuábamos con el Grupo Cloc a veces éramos injustos. Es decir, nuestra tarea era mayoritariamente parasitaria. Es decir, necesitábamos que otros hubieran hecho algo previamente para ir nosotros a pintarrajearlo, a criticarlo, a mancharlo, a romperlo. ¿Sí? Pero luego yo llegaba a casa y sí, nos lo hemos pasado muy bien, pero de alguna manera pues dependemos de la actividad de otros, de la iniciativa de otros. Esto es muy conservador, pensé. O sea, yo necesito que el mundo sea como es para después actuar en él y además considerarme rebelde. Niño terrible, enfant terrible y tal. Muy divertido y de hecho acumulamos un anecdotario enorme que está contado en un libro de editorial Hyperion, por cierto. Esto me causaba una insatisfacción y entonces cayó en mis manos El hombre rebelde de Albert Camus. Yo tenía una educación cristiana de niño que hizo la primera comunión y todas estas cosas. Quiere decir que ya de pequeño, pues más o menos sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que es pecado, lo que no era pecado. Es decir, que tampoco iba como un nihilista infantil por la vida. Y ya de niño estaba más o menos predeterminado a considerar que haciendo daño a los demás no se podía construir una sociedad positiva. Y en eso sigo creyendo. Pero bueno, yo ya había perdido mi fe, por así decir, y estaba en un momento, un poco como en el personaje de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, que considera que si Dios no existe, todo está permitido. Y eso es un pensamiento muy peligroso. Y entonces, bueno, yo leía compulsivamente, de un libro, otro y otro, toda la noche leyendo, junto a mi flexo, que va un calor aquí, una bombilla azul, no sé por qué azul, se pusieron de moda las bombillas azules, y a las 5 de la mañana se levantaba mi padre, se iba a la cocina, encendía el cigarro, y cuando se largaba, yo me metía en la cama. Y me levantaba a la 1, desayunaba lentejas, porque ya directamente el almuerzo. Entonces, una de esas noches cayó en mis manos El hombre rebelde,
en edición popular de Alianza, y ya el prólogo fue como una iluminación. Cuando Camus define el hombre rebelde como aquel que dice no. Hasta ahí nosotros ya habíamos llegado. No a esto, no a otro, crítica aquí, pintarraje ahí, reventábamos conferencias, poníamos en la primera fila, hablaba el conferenciante y nosotros hacíamos... Y así. Y ruidos varios, carcajadas, todo muy divertido, pero siempre a costa de alguien que hacía algo. Y entonces Camus dice esto, el hombre rebelde es el que dice no, coma, y sigue la frase. Pero, al mismo tiempo, en el acto de la negación, dice un sí. Y eso para mí fue determinante. Es decir, que en toda acción, tanto pública como privada, uno, al final, tiene que ofrecer algo positivo. Yo puedo criticar algo, pero en el hueco que creo, tengo que poner algo. Si yo cuestiono algo social, bien, pero yo tengo que proponer algo que reemplace a eso y que sea mejor que eso y que sea provechoso y positivo para todos. Este principio también ha guiado en mi vida privada y me cambió radicalmente. Y entonces, efectivamente, la rebelión no termina por el hecho de que uno lo tire todo y lo critique todo y lo cuestione todo, sino que se consuma cuando uno en el hueco, en el agujero, en la cavidad que crea con su acción, pone algo para los demás. Y esto sostiene éticamente toda mi vida, por supuesto, toda mi escritura y también mi vida familiar y mis amigos, etc. Y esto me vacunó definitivamente contra la violencia. Y me hizo comprender algo que funciona siempre y en todos los lugares, con todas las personas, en todos los ámbitos, y es el respeto. Cuando uno respeta a los demás, creo que está actuando éticamente de la manera más correcta. Y luego, el mundo, no siempre, pero generalmente le corresponde también de una manera acogedora, en todo caso positiva. De hecho, hay una canción que refleja mucho esa percepción que acabas de decir y que es una de tus favoritas, que es la versión de Mercedes Sosa de Gracias a la vida, ¿no? Que un poco explica todo ese concepto. Sí, bueno, es que efectivamente uno pasa a lo largo de su vida por distintas convicciones, uno baraja ideas, uno está ahí como delante de un buffet de ideas, de propuestas y va cogiendo de aquí, ¿no? Y hay gente que se define como marxista, liberal, pero yo entiendo que se han asumido, es decir, que no han creado esas ideas, ¿sí? Y una idea básica en mi vida es la de la gratitud a la vida. O sea, yo celebro haber nacido, no ignoro los dramas de la vida, no ignoro nuestra condición pasajera, pero yo estoy agradecido a la vida. Hay un poeta en España particularmente que... Yo no escribo poemas porque ya los escribe él, que es Eloy Sánchez Rosillo. Es un hombre muy generoso con la vida, un hombre que disfruta del paso de un pájaro, de un nuevo amanecer. Esta actitud de serenidad, de gratitud, de reconocimiento, de que también la vida tiene sus cosas bellas y agradables, vamos a decir, la filosofía a la que yo finalmente me he acogido, ¿no? Vamos en unos minutos a dar paso a las preguntas del público, por si alguien quiere decir algo, que vayan pensando, porque además estamos ya finalizando el acto. ¿Qué público? Intuimos que aquí hay 400 personas. Aquí hay dos focos muy potentes. Entonces, sí. Yo solo veo aquí una primera fila. Sí hay gente, sí hay un montón de gente. Sí. Y yo aquí diciendo cosas. Ahí los tienes. Te voy a hacer una pregunta complicada. ¿Real Sociedad, Real Zaragoza o Hannover 96?
Y bueno, a pesar de mi frustración deportiva, sobre la que dije unas palabras al principio, sí, bueno, soy todo lo contrario de un forofo, de un apasionado, pero tengo unos corazoncitos deportivos dentro del pecho, pues, el más grande pues, late, sufre por la Real Sociedad. Me da mucha pena que Real Zaragoza lleve más de 13 años en segunda división. ¿Y qué más? Pues el Hannover, otro equipo de segunda, sí, pues sí. Un masoquista deportivo. Por eso me preguntó por la Unión Deportiva Lanzarote, le interesaba también. Bueno, estoy repasando aquí la obra de Fernando y es que es tan extensa, es tan vasta que, bueno... Basta con V, ¿no? Con V, sí. Juan Manuel de Prada me hizo la misma aclaración. Basta con V, evidentemente. Pregunta alguien. No veo o sea, no puedo ver a nadie, pero si alguien quiere preguntar algo, mira, aquí creo que alguien ha dicho algo, ¿no? Mira, aquí hay una señora, no sé si Celia puede alcanzar el micro. ¿En dónde es? Ah, mira, allí, ahí ya te va llegando el micro. No, mejor el micro. Hombre, si es para echarme la bronca... Sí. No. Buenas noches. Antes mencionó levemente la IA y quería conocer su opinión de cómo puede afectar a la escritura, a los escritores, en general, a la literatura. Gracias. ¿Afectar qué? La IA, la inteligencia artificial, el chat GPT and company. Sí. Bueno, esta popularización, difusión de la inteligencia artificial creativa, naturalmente, porque hay otras de uso militar muy inquietante, es probable que estemos agradecidos a la inteligencia artificial en el plano de la medicina, por ejemplo. Me trae al recuerdo un libro de poemas que se publicó en los años 70 que se titulaba Poemas escritos con computadora. Y esto generó una especie de escalofrío entre algunas personas de San Sebastián que se dedicaban a esto por el temor a ser reemplazadas. Es decir, que la máquina asumiera la actividad creativa y los hombres, los seres humanos, fueran superfluos. ¿Sí? Esto no ocurrió, todo lo contrario, los ordenadores se convirtieron en un instrumento pues útil para la escritura, facilita mucho la tarea de corrección o de incluso de transmisión de textos, de documentación. Estoy un poco tranquilo con la inteligencia artificial, aunque barrunto peligros, porque me ha pillado ya una edad en la que ahí me las den todas. Es decir, que ya tengo suficiente obra, basta, como para no correr el peligro de verme suplantado, pero por otro lado pienso, vamos a ver, si la inteligencia artificial fuera capaz de componer una sinfonía maravillosa, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Personalmente desconfío mucho de que un instrumento, un aparato sea capaz de suplantar algunas cuestiones que tienen que ver con el instinto, con la psicología humana. Pienso cuando escribo la enorme cantidad de decisiones arbitrarias, de perspectiva, de sueños. No sé hasta qué punto esto es predecible. Pienso que la inteligencia artificial opera con modelos previos, con esquemas previos, y que fuera de ese marco no me puedo imaginar que realmente pueda suplir el trabajo de las personas humanas, vamos a decir. Pero pienso en aquel libro de poemas y en el terror de algunos compañeros de letras que ya se sentían inútiles. Es posible que influya también en la manera de escribir, eso es seguro. De hecho, hay teorías según las cuales
el estilo viene en parte al menos determinado por el material, el instrumento, el útil con el que uno escribe. Pues pensemos que antiguamente se escribía con la pluma y desde el momento en el que el escritor hundía la peñola ahí en el tintero hasta que iba al papel, pues transcurría un tiempo en el que el cerebro no deja de escribir. Y entonces es comprensible que se escribieran cosas como en habiendo amanecido, repartido el heno entre las vacas que habían pernoctado en la cuadra. Sí, porque realmente ya el utensilio te lo pide. Con el bolígrafo las frases ya van más, normalmente más concisas, pero se nota mucho a los escritores que trabajaban con la máquina de escribir. Javier Marías, Cortázar, algunos otros tienen una fluencia que es muy característica y a menudo se ahorraban el punto y aparte. ¿Recuerdan ustedes que había que apretar ahí clanca? La mayúscula, otra vez, clanca, entonces, bueno, pues todo seguido. Entonces, en los años 60, 70, uno de esos libros que a veces consiste en una sola frase, ¿no? Y el ordenador también induce a frases muy breves, muy breves. Eran las 5, Laura encendió el cigarro, sonó el timbre. Era Julián. Y apareció Gabriel. Sí, creo que... Bueno, con la otra inteligencia artificial intuyo sí, que también pasará algo así. Sí. Vale, una preguntita más y vamos cerrando. Sí. Hola, buenas noches. Somos muchas las personas que nos dedicamos a la docencia que estamos aquí esta noche de público. Y nos encantaría tener adolescentes como ese Melena que estaba en esa aula y que tuvo un profesor que le contagió ese deseo, ¿no? por los libros. Si usted estuviera en un aula hoy en día, ese adolescente, ¿qué libro querría que le aconsejaran? ¿Qué libro cree usted que es imprescindible para estos chicos que tenemos nosotros con capuchas en las aulas y enganchados a tanta tecnología, que no digo que hay que demonizarla, pero que está ocupando mucho espacio que ocupaban antes los libros y nos está costando tanto engancharlos? ¿Qué libro nos recomendaría? Bueno, sería fácil recomendar un libro, pero no sé si serviría de algo. Fui durante 24 años docente de niños y de adolescentes. Esto que plantea usted no me es ajeno. Una vez le requisé el Tamagotchi a un alumno que andaba ahí enredando durante la clase. Lo metí en el cajón, al final vino, se lo dijo, se ha cagado, decía. Yo no sé si estos jóvenes con la gorra hacia un lado y la pantalla delante de la cara todo el día, yo no sé si están más lejos de los libros que los chavales de mi época, que estábamos todo el día cubiertos de barro y siempre en la calle, y una actividad que obligaba a sentarse en soledad, era lo más lejano que uno podía imaginarse. El primer libro que leí, ¿tenemos tiempo? Sí, pues sí. Tú has dicho sí, que sí, cerramos, sí. no sé qué cerramos. ¿Nos echan de aquí? No, tranquilo. El primer libro que leí en mi vida fue en el colegio, a la fuerza, años 60 y tantos, en Lazarillo de Tormes, en un colegio de frailes agustinos, la letra con sangre entra. Entonces no había problemas de motivación, porque ya el primer día de clase fue mi madre y le dijo, a este, con lo cual ya me entregó a los leones. El Lazarillo de Tormes, un niño vasco, del año 60 y tantos, pero no con una introducción ni nada, ¿no? El libro de Austral, que todavía conservo como una reliquia, con prólogo de Gregorio Marañón, que pone a caldo al Lazarillo, porque da una imagen negativa de España. Bueno, el prólogo no había que leerlo. Y para el próximo jueves, y un examen consistente en resumir la historia del libro
No para demostrar que se había entendido, sino para demostrar que se había leído. Entonces yo fui a casa con mi ejemplar de sobrecubierta gris de la colección austral antigua, leí la primera página, un libro en lengua española del siglo XVI, 1516, no entendí nada. Tonto no era. Leí la última página, pensé, bueno, más o menos ya compondré esto. Pregunté a otros, no es todo de un niño, bueno, un niño. Y bueno, no sé qué puse, me acuerdo que el libro lo había escrito anónimo. Me sonaba como Antonio, anónimo. Entregué el examen, que además era una asignatura que me gustaba. Y bueno, pues al día siguiente, el viernes, si es que era viernes, vamos, yo sé que era una semana de plazo. Entonces nos fueron llamando, había uno en clase que se apellidaba Abad. Ese iba delante de mí y según lo que le pasaba a Abad, ya más o menos sabíamos. Entonces fui yo y con la izquierda me tiende el examen y cuando lo voy a coger, con la derecha, ¡fash! Ese es mi ingreso en la lectura y en la literatura. Tuve que releer el libro, que por cierto vi que al niño le pasaban cosas como me pasaba a mí en colegio. Y el Quijote también, con 11 años, ese no era el camino. Entonces luego cambié de colegio y aquí sé por qué me hice lector, aunque era un niño muy silvestre. El truco era, o lo realmente interesante de la lectura es que se podía compartir con otros. Y eso es quizá la única posibilidad que yo veo. Es decir, que primero había una vitrina con libros en el pasillo de la cual uno podía sacar libros y llevárselos sin ni siquiera rellenar una ficha. Y yo veía, joder, que había otros que se llevaban libros y se formó ahí una especie como de rivalidad por ver quién leía más y quién leía los libros más gordos. Y digo, joder, pues yo a ver también, o sea, a mí usted no me gana, ¿no? Luego teníamos un profesor que era, como pedagogo, era muy astuto, ahora lo he visto, contaba sus lecturas y sabía contar pasajes que eran un poco picantes, ¿sabes? Con lo cual, un poco con contenido un poquito psicalíptico, un poco sexual, ¿no? Esto siempre despertaba interés en los adolescentes. Y tenía un hábito que era sorprendente, y es decir, que al principio de cada clase, daba igual sobre lo que iba a tratar la clase, nos leía un fragmento de Juan Salvador Gaviota. Al principio había un montón de ruido, pero con el tiempo aquí se convirtió en una especie de rito y aquellos 30 y tantos chavales, ya todos varones, con los zapatos embarrados, pues terminaban escuchando. Además nos ordenaba escribir redacciones y al pie de ellas solía poner un comentario con tinta roja. A mí eso me da mucho placer hasta el punto de que yo pasé de estar todo el día corriendo en la calle a convertirme en una especie de escritorcito, que le hacía redacciones voluntariamente. Y conservo los comentarios, pero no las redacciones. Ya intuí que no debían ser muy buenas, pero sí conservo todo esto. Entonces, la idea de que uno no estaba solo con la actividad, creo que fue la clave por la cual yo sí me hice lector de adolescente. Es decir, y además eran libros, pues eran libros de Vargas Llosa, de Rulfo, de Delibes, ¿no? Y el profesor también prestaba libros. Yo recuerdo haber leído algún libro de él y luego se lo devolvía en su despacho y me preguntaba y se establecía ahí una especie de diálogo, ¿no? No sé, no creo que eso sea transportable a la situación pedagógica actual, que no es privativa de Lanzarote, eso yo se lo puedo asegurar. Creo que todos somos hijos de nuestra época, ¿sí? Pero sigo creyendo que la posibilidad de que los alumnos compartan en algún tipo de debate, convirtiendo tal vez la clase en una especie de club de lectura, poniendo en sus manos libros que entiendan, o sea, no
Los sueños de Quevedo, como en mi caso, para el jueves que viene, puede que no funcione con todos, pero sí con algunos. Y para ellos, para los que sí funcione, esto puede ser muy importante en la vida. ¿Sí? Bueno, pues ahí queda esa reflexión, recomendación de Fernando. Me preguntan, pues... Claro. Bueno, una mano ahí. La última, ¿vale? Que ya llevamos... Aquí, por favor. Aquí, micro, por favor. Y ya vamos cerrando. Hola, buenas noches. Fernando, bueno, yo me voy a hacer la pregunta sobre Patria. Ya tocaba. Soy vasca también y, bueno, muy poquito más joven que tú y también viví seguramente la misma realidad que tú. Cuando salió el libro de Patria me interesó inmediatamente, leía críticas, leía reportajes, pero no sabes, digo yo, me parece que necesito muchas fuerzas para leerme este libro. No sabes, porque realmente digo, ay, qué necesidad tengo de rememorar, ¿no? Entonces, bueno, tardé unos meses, soy lectora habitual, pero tardé unos meses en decidirme. Y al final leí el libro y me gustó muchísimo, pero efectivamente me tocó muchísimo. Entonces, claro, tuvo mucho impacto en mí. Mi pregunta es, ¿tú qué impacto consideras que tuvo la obra en la sociedad vasca? Ya sé que en España fue un éxito absoluto y total, pero en la sociedad vasca, ¿qué impacto crees que tuvo y si funcionó como revulsivo para una parte de la sociedad? Bueno, fuera cual fuese, la repercusión del libro no estaba prevista. Es decir, yo escribí este libro como escribí otros. Cuando lo publiqué tenía ciertas esperanzas, pero es que siempre las tengo, no se cumplen, ¿sí? Pero el libro salió con una tirada superior a lo habitual en mí. Yo no era un escritor del todo desconocido, pero en absoluto uno que frecuentara las listas de más vendidos. Yo pensé que con Patria pues, ofrecía una obra literaria y no otra cosa en lo que el libro se convirtió. Bueno, yo estoy catalogado como no nacionalista, no, de hecho yo mismo lo digo, o sea, no es que... Y entonces, pues, yo sé de antemano a quiénes no va a gustar mi libro y también yo sé de antemano que me van a silenciar en determinados medios, lo cual no, me parece bien. Quiero decir que no necesito que determinadas personas hayan placer en lo que yo hago. De hecho, hubo quien públicamente dijo que el libro no interesaba, cosa falsa, porque yo sé por los comerciales de Planeta que se está vendiendo mucho, ¿sí? El libro salió en septiembre de 2016. Al principio tuvo, vamos a decir, un recorrido literario. Primeramente llamó la atención por componentes literarios, y así fue juzgado. Y cuando llegó Navidades pensé, bueno, no ha estado mal, ¿no? Hemos vendido un poquito. Pero, bueno, pues lo normal es que un libro en España o en cualquier otro país pues, tenga un recorrido inicial, comercial, y luego pues desaparezca, o en todo caso quede un ejemplar allí en la estantería. A eso estaba yo acostumbrado. Pero fue en enero exactamente cuando personas no directamente relacionadas con la literatura empezaron a opinar sobre este libro. Deportistas, actores y la clase política. Y entonces es cuando este libro se convirtió en una especie de fenómeno social, es decir, en un tema de conversación. Y lo que a mí realmente me causó complacencia con respecto a mis paisanos vascos es que el libro generó debate. Y este debate, extrañamente, era pacífico. Es decir, que se opinaba a favor, se opinaba en contra, pero los distintos periódicos reunían distintas opiniones que abarcaban 2 páginas o más y cada cual opinaba desde su rincón ideológico. Me causaba un placer más o menos maligno comprobar que personas del ámbito nacionalista no se ponían de acuerdo tampoco. Sí que hubo algún torpe que opinó del libro sin haberlo leído,
echando en falta elementos que estaban dentro del libro. Eso me pareció positivo. Creo que en eso sí hubo una aportación, en el sentido de que la banda había dejado de matar, todavía no había desaparecido, y por tanto el terrorismo persistía. Aunque en la práctica no se concretara en acciones, ¿no? Y me pareció que yo había aportado un suscitador del diálogo. Es decir, que gracias a ese libro se hablaba no solo del libro, sino de cómo teníamos que elaborar desde la ficción, desde la memoria, todo lo que había ocurrido allí. Hubo quien exageradamente dijo que era la versión definitiva. Yo rápidamente dije que no, aún así me insistía en que yo había dicho lo que no había dicho. No es verdad. Un libro no puede contener toda una época ni toda la vivencia de una sociedad. Eso es absurdo, eso es una pretensión muy vanidosa. Era una aportación más que recogía muchas circunstancias de la vida privada de las personas. Y eso no lo daba el periodismo, no lo daba la historiografía. Una novela no opera con datos. Una novela responde, en todo caso, a la pregunta de cómo se vivió aquello, qué suponía estar ahí en un pueblo cada día, ¿no? Y entonces, claro, las personas que leen esto, y sobre todo si son cercanas, si son de España, pues inevitablemente se preguntan, muchas de ellas, ¿qué habría hecho yo? Es decir, que una novela mueve unos hilos psicológicos que son muy diferentes de los que puede mover el periodismo, la sociología o la historia. ¿Sí? Y a veces tengo la impresión, por comentarios, etcétera, salvo algunos, ¿no?, que en cierto modo me lo han perdonado el libro. Sí. Quizás algo ilusorio. Pero yo ya me fui a vivir a Alemania, yo más no puedo hacer por... Claro, claro. Gracias. Bueno, ha sido un auténtico placer estar aquí charlando con Fernando. Podríamos estar días, meses, etcétera. Hemos hablado de su época de San Sebastián, de la fábrica, del padre. Hemos conocido mejor a Aramburu Kupoulos. Hemos estado en Zaragoza, hemos estado en Alemania, hemos estado en el País Vasco, nos hemos metido en el mundo de Patria. Hemos conocido mucho más la faceta vital, humana de Fernando Aramburu. Yo quería decirles, antes de, por supuesto, brindarle un fuerte aplauso, quería recordarles dos cosas. Primero, vamos a cumplir con uno de los rituales del Festival de Literatura de Lanzarote, que es que el invitado nos firme el libro de honor del festival, que ya está trayendo Celia para acá. Eso lo primero. Lo segundo es que los esperamos el próximo jueves, día 16, en el Centro Cívico El Fondeadero de Puerto del Carmen, La Tiñosa, como lo quieren llamar, o Fariones, a las 7:30, para cuya charla hay que registrarse. Y en tercer lugar, ahora sí, le damos un fuerte aplauso a Fernando Aramburu. Disculpe, se me olvidó un detalle importante. Fernando va a estar fuera firmando libros. Aquel que quiera adquirir uno de sus ejemplares, pues él estará encantado de firmarlo. Él, después de firmar aquí, va afuera, se va a sentar ahí, así que allí les esperará. Así que buenas noches y muchas gracias. Bueno, gracias. Ajá.